Buenos días compañeros, soy el sargento primero Arturo Andrade, perteneciente a la Oficina Central Nacional Interpol. En este módulo vamos a ver lo que es francés básico. Obviamente no vamos a ver un francés muy avanzado, sino únicamente lo que es el francés básico, que es lo que contiene los saludos, las despedidas, los números, los pronombres demostrativos y lo que es principal, la pronunciación, que es lo más fundamental en el idioma francés. El francés es un idioma muy fácil y ya lo vamos a ver. Compañeros, espero que les vaya muy bien en este módulo y pongan un poquito de ahínco para poder estudiar el tema. Compañeros, en este curso de francés básico vamos a ver dentro del capítulo 1 tenemos el tema las formas de presentación y saludo. Las presentaciones, es decir, presentarse a uno mismo, por ejemplo en francés, je m'appelle Arturo Andrade, es decir, para poder conocer a otras personas y que las personas lo conozcan a uno. También tenemos aquí, vamos a ver lo que son los saludos. Como ustedes conocen, muchas veces han escuchado la palabra bonjour, significa buenos días, bonsoir, buenas tardes y bonne nuit. O hay otras formas más genéricas e informales de poder saludar, como por ejemplo salut, y también por ejemplo para despedirse, au revoir, à demain, à bientôt, à tout à l'heure. Estas son las formas de expresión, digamos, de formas de saludar. Tener un poquito de precaución en el francés porque no se puede tutear directamente a una persona si no se la conoce muy bien. En el capítulo 2 vamos a ver lo que es fonética. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el alfabeto, las vocales, las consonantes. Es muy importante y fundamental conocer las vocales aquí en el idioma francés porque obviamente existen letras que sumadas nos dan otro sonido. Por eso es muy importante aprender bien esto. En muchas clases se suele olvidar lo que es la fonética, pero es importante, muy importante conocer bien los sonidos de las consonantes como de las vocales. Por ejemplo, A, E, la A y la I suena E, la E y la U suena O, la I, la E, la A y la U suena O, la E y la U suena O, igual obviamente la A y la I suena E. Tenemos la O, la OI, la OU también suena U. Y tenemos la U que suena U. Entonces es muy importante y también aprender este tema de las vocales y consonantes porque en eso se basa prácticamente el estudio pues, del idioma francés. Es muy importante, reitero, conocer todas estas sonidos de las consonantes y de las vocales. Una vez que nosotros podamos conocer, acordarnos, recordar, dominar esto, pues prácticamente dominaremos el idioma francés. Bien, hemos visto importante conocer un poquito lo que son los números. Aquí en francés tenemos los números naturales y los números ordinales. Entonces obviamente vamos a ver los números naturales, aunque son un poco en francés, tienen una clave, digamos, para aprender, pero que una vez que ya los aprendamos, pues ya solamente tenemos que sumar para formar otros números más complicados. Aquí, por ejemplo, en los números naturales tenemos el número del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego posteriormente iremos viendo los números hasta el 100, hasta el 1000. Como les explicaba, pues aquí sumando obviamente estos conocimientos de los números básicos, vamos a tener números más complicados. Y también lo que tenemos los números ordinales, que es igual, pues un poco muy sencillo. Tenemos por ejemplo première, deuxième, troisième, quatrième, pues prácticamente son parecidos al idioma español, lo que es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces vamos a ver, este también son los números, un poquito hasta el número 10 en los ordinales, y en los naturales veremos hasta el número 1000. Posteriormente tenemos un tema que son los verbos en francés. En francés pues prácticamente tenemos definido 3 grupos de verbos en francés. El primer grupo, siempre el infinitivo de los verbos de este primer grupo terminan en la E y R, es decir, en ER. El segundo grupo, podemos decir que el infinitivo termina siempre en IR, IG. Entonces está definido prácticamente esto, no se cambia casi nada. Como les vuelvo y repito, pues en el primer grupo que terminan en ER, por ejemplo tenemos lo que es los verbos rester, manger, étudier, arriver, trouver,
montrer. Y en el segundo grupo, los verbos terminados en IR, tenemos finir, tenemos choisir. Y en el tercer grupo de verbos en francés o denominado verbos irregulares, pues obviamente el infinitivo de los verbos tienen distintas terminaciones. Algunos terminan en IR, otros terminan en INDR, otros terminan en OIR y otros en ETRE. Entonces, bueno, este tercer grupo de verbos es un poquito complicado, que nos tocaría estudiar muy bien, pero pienso que la mayoría de verbos están en el grupo 1 y en el segundo grupo. Para complementar este capítulo tenemos dos verbos auxiliares en francés que son muy importantes y que debemos tener en cuenta. Son los verbos ser y tener. El verbo ser es el verbo être y el verbo tener es el verbo avoir. Entonces, estos verbos auxiliares, como igual que el idioma español, pues siempre es muy importante porque nos va a permitir a nosotros conjugar más adelante, porque con estos verbos auxiliares no podremos decir cosas básicas y tampoco formar otros tiempos verbales como el pasado compuesto, el pluscuamperfecto, el imperfecto y todo eso, pero por eso es importante que estos dos verbos los sepamos automáticamente de memoria para poder complementar, para poder decir cosas básicas en francés. También nosotros vamos a ver lo que son los adjetivos, vamos a ver lo que son los pronombres y un poquito de vocabulario útil. Es decir, por ejemplo, nosotros aquí es muy importante el uso de los pronombres, por ejemplo, que, quoi, qui, où, quand, comment o pourquoi, que quiere decir que, cuándo, quién, dónde, cuándo, cómo o por qué, porque es importante conocer esto porque nos sirve para poder obtener información de alguna situación. También vamos aquí a ver un poquito al último en vocabulario útil la forma negativa. Hay una fórmula, digamos, en este sentido, que se forma a través de la palabra ne más el verbo y más la palabra pas. Por ejemplo, si se quiere decir no me gusta comer, entonces se diría je n'ai pas beaucoup de manger. Entonces, por ejemplo, si queremos decir no sé, se diría je ne sais pas. Entonces, en esto también pues es importante conocer la forma negativa, que ya está prácticamente establecida como una especie de fórmula, y es muy fácil poder dominar este tipo de conocimiento. Bueno, estimados compañeros, esa es toda la materia que vamos a revisar. Como ustedes ven, es un francés básico, y si algún compañero pues obviamente tiene mayor interés en aprender este idioma, es muy fácil, lo puede encontrar en internet o también lo puede hacer a través de institutos. Como una forma de cultura, estimo que es muy importante aprender otro idioma. Gracias, estimados compañeros.